siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Tengan todos muy buenos días. Como siempre, aquí feliz de compartir con ustedes todas las esperanzas, toda la sabiduría, todas las bondades que Dios quiere regalarnos en sus cartas de amor, porque la verdad es que, como se los he dicho, siempre son cartas de amor, que el novio le manda a la novia y nosotros somos la novia, somos la iglesia y tenemos que recibir esas cartas de amor con alegría, con gozo, con disposición, con entendimiento, para que cuando Él venga por nosotros para llevarnos a las bodas del Cordero, estemos listos y preparados y no tengamos que lamentarnos de que nos quedemos aquí. Por eso son cartas de amor que Dios nos manda para que nosotros podamos estar con Él en las alturas de los cielos cuando Él viene. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema La iglesia de Dios no es Babilonia y vamos a ver la segunda parte. Repito, no es un tema para atacar a ninguna iglesia, no es un tema para discordia, es un tema para saber dónde debemos estar, por qué debemos estar ahí y de dónde nos tenemos que retirar, porque la verdad es que muchas veces hay lugares en los que uno no debe de estar. Pero entonces vamos primero a orarle al Señor para que con su infinita misericordia nos ayude a entender mejor el tema, nos ayude a practicarlo, a ponerlo por obra y a complacerlo a Él y a seguirlo a Él. Porque no estamos para seguir a líderes de la iglesia, de las iglesias. Estamos para aprender de su palabra y todo líder tiene la obligación de dar la palabra de Dios. Y no es para gloriarse Él, es para alabar, bendecir, amar y adorar a nuestro Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues vamos a elevar una plegaria para que Él, con su infinita misericordia, nos ayude a compartir con ustedes, primero que todo, esta sabiduría y este entendimiento y para, como se los dije antes, ponerlo por obra. Donde quiera que usted esté, doble sus rodillas y pidámosle al Señor que nos llene de sabiduría y entendimiento. Amantísimo Padre Celestial, hoy estamos delante de tu presencia para darte gracias por todas estas cartas de amor que nos envías. Te damos gracias por la salud, te damos gracias por todas las bendiciones que día a día nos das, por toda la sabiduría, el entendimiento y el gozo que tenemos de compartir todo este conocimiento tuyo, porque nada hacemos con estudiar y estudiar y estudiar, si al final de cuentas podemos estudiar profecías, podemos estudiar de todo, pero mientras no te conozcamos, no sabemos nada. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aprender de ti cada día. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias por tu promesa que nos dijiste que ibas a estar con nosotros hasta el fin. Y eso es lo que estamos esperando y en eso estamos confiados. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver la segunda parte de la iglesia de Dios no es Babilonia. La preservación de la verdad en su pureza requiere la separación, como lo vimos en la parte primera, de cualquier organización que desprecie la luz de Dios. O que es que en realidad no es que desprecian la luz en su totalidad, es que cogen la palabra de Dios como platos a la carta. Y si me gusta esto lo acepto. No me gusta esto no lo acepto. No, esto no era para mí,
era para los judíos. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios y es para toda persona que quiera seguirlo. Y entonces desprecian la luz de Dios a medias, y batalla contra los que la aman. En ninguno de los casos hay duda acerca del propósito al que el pueblo fue llamado. La disputa es enteramente sobre lo que ese pueblo llegó a ser. Ese fue el problema en los días de Pablo y es el problema en la actualidad. Porque Dios nos hace un llamado y cuando Dios nos hace un llamado, nosotros llegamos anuentes a recibir todo lo que Él quiera darnos. Pero cuando se nos va cerrando el círculo y cada día que pasa nos hacen más restricciones, porque la palabra de Dios es restrictiva, en donde usted no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no debe hacer esto y no debe hacer aquello. Entonces ya uno ya ahí no le gusta porque le está estrujando el zapato, me está apretando el zapato y no quiero. No nos damos cuenta que obedecer al Señor es de gran bendición. Pues ese es el problema. Fue el problema en los días de Pablo y fue en los días y es en los días de hoy. En el momento que Pablo y los primeros cristianos formularon la pregunta en cuanto a lo que la iglesia judía llegó a ser y por lo tanto acusaron que por la apostasía y rechazo del Señor habían perdido su llamado divino, los judíos señalaron la poderosa serie de pasajes del Antiguo Testamento, la cual precedía la perpetuidad de Israel hasta el fin. ¿Y quién es Israel? Pregunto yo. Bueno, en un tiempo fue un pueblo físico, pero ahorita en este momento es un Israel espiritual. Israel es toda aquella persona que sigue al Señor. Entonces, tiene que haber un remanente, tiene que haber un pueblo que esté con Él hasta el fin, y eso fue lo que Él prometió. Pero no como ellos dijeron, que ya por ser ellos el pueblo físico elegido, era hasta la perpetuidad. No. Ellos exclamaron a Pablo con acalorada indignación: tú eliminas el efecto de las Escrituras. Porque eso fue lo que le reclamaron. Tú pretendes creer en ellas, pero mientras los pasajes dicen claramente que nosotros seremos el pueblo de Dios hasta el mismo fin, tú declaras que no somos más la iglesia de Dios y llamas a la gente a salir de nuestras filas y comunidad. Solamente mira lo que los pasajes dicen. Entonces compara eso con tu posición. Eso es lo que en la actualidad nos dicen. La iglesia católica es la iglesia escogida por Dios. Es la secuencia de la iglesia primitiva. La iglesia metodista tiene la verdad, la iglesia adventista tiene la verdad, la iglesia pentecostales tiene la verdad, la iglesia mormona, todas las iglesias tienen la verdad. Y ese no es el punto, ese no es el punto. Algunas personas en nuestros días se han espantado del aparente poder irrefutable de estas declaraciones, los cuales los líderes de las iglesias compilaron cuidadosamente. Pero estas declaraciones no son de ninguna manera más fuertes que las que confrontó Pablo del Antiguo Testamento, en presencia de las cuales tuvo que separarse de la iglesia de su tiempo. Volvamos a una de estas y veamos cómo los fariseos la usarían. Vamos a ver qué nos dice Isaías 2 del 1 al 3. Isaías 2 del 1 al 3. Dice 1 y 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y el versículo 3, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid
y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Repito, voy a leerlas otra vez. 1 y 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Bueno. Y vendrán, los fariseos hubieron razonado aquí a esta profecía, la cual dice distintamente que en los últimos días Jerusalén será todavía el gran centro del cual la verdad de Dios saldrá a todo el mundo. Puede ser que haya algunos remiendos por hacer, pero el Señor mismo retiene siempre esta ciudad para sí mismo. La ciudad para sí mismo. La inferencia tan fuertemente impuesta sobre el pueblo era que separarse de la iglesia significaba separación del barco que iba marchando, y consecuentemente era fracasar en llegar a uno mismo al final. Eran astutos, los fariseos eran muy astutos, y claro, ellos conocían la palabra, pero como pasa en la actualidad, tergiversan la palabra o la acomodan a su conveniencia, como lo vimos la semana pasada en el tema primero, en la primera parte de este tema. La inferencia tan fuertemente impuesta sobre el pueblo era de que separarse de la iglesia significaba separación. Bueno, ¿qué decían los fariseos y otros líderes de la iglesia, objetando como la mayoría de ellos tuvieron que haberlo hecho en los días de Cristo y Pablo? No perturbes por el hombre de Galilea o este predicador, Saulo de Tarso. No hay nada aquí nuevo. Nosotros hemos pasado por estos problemas repetidas veces. Recuerda cuántas ramificaciones se han levantado en el pasado y clamando la apostasía de Israel, reclamando que ellos tienen la verdad real y llamando al pueblo a salir. Pero ¿qué ha salido? ¿Qué ha sido de estos movimientos? Y los hombres que lo dijeron, considera y observa. Eso no es lo mismo que se dicen ahora. La iglesia se ha dividido, los hermanos protestantes, los hermanos católicos, los hermanos testigos de Jehová, etc. Entonces, es lo mismo. Como dice mucha gente, es solo un Dios y todos clamamos al mismo Dios. Así es que no hay problema que usted vaya a cualquier iglesia. Vamos a leer Hechos 5, 36 y 37. Dice: porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, y pereció también él y todos los que le obedecían. Todas estas cosas se los decían los fariseos, y algunos líderes se los decían al pueblo para que no siguieran a Cristo, para que no siguieran a los apóstoles y a Pablo. Este hombre Teudas surgió seguido por Judas, y luego estuvo Barrabás. Pero, ¿dónde están ellos ahora? Eso es lo que les decían.
En algunos casos los líderes fueron muertos por las autoridades y los movimientos se descarriaron y llegaron a nada. Contempla el chasco, desilusión y tristeza de las personas desafortunadas que fueron engañados por los maestros falsos, cada uno de los cuales declaraba el fin de la iglesia, pero que en su lugar llegó rápidamente a su punto final. ¿En dónde está esa iglesia a través de todo esto? ¿Está aquí todavía? Y no dudamos que otros se levantarán incluso como este Pablo, pero ellos morirán también mientras la iglesia continúa. Así que sálvate a ti mismo del chasco y angustia y aprende la lección del pasado. Permanece con el barco, ve con él hasta el fin del mismo tiempo. Esto era lo que le decían los fariseos y los líderes al pueblo. No es diferente ahora, no es diferente. Siempre nos dicen lo mismo, son chascos. Vea, pues cuántas iglesias no se han fundado y al final de cuentas han fracasado. Es cierto, pero seguir al Señor no es un chasco ni es un fracaso. Nunca, nunca, nunca. El tiempo ha comprobado estar fatalmente equivocados. Ellos estaban completamente equivocados en su argumento, que los hombres que se han levantado fracasaron, porque acusaron a la iglesia de apostasía e invitaron a la separación. Esta no es la razón en absoluto por lo que ellos fracasaron. Simplemente no tuvieron la experiencia de la vida y mensaje para corregir la apostasía. Los líderes judíos, estando equivocados en su argumento básico, no pudieron evitar equivocarse en las conclusiones que de él sacaron. Proclamaron que la organización judía marchaba correctamente al final como la iglesia de Dios y el canal de sus bendiciones al mundo, a pesar de su estado espiritual. Para certificar lo que imaginaban ser la verdad de este argumento, ellos fueron capaces de citar muchas promesas poderosas del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está lleno, pero lleno de promesas para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son los israelitas? Los que se mantienen siguiendo al Señor. Nosotros vemos muchos personajes en la Biblia que ellos apostataron y sin embargo fueron separados de la iglesia por la apostasía. ¿Cuándo fue que el pueblo de Israel permaneció literalmente como pueblo físico? Perteneció a Cristo mientras no apostataran, Su conclusión de que la iglesia iba bien hasta el fin, como ellos lo definían, los convencía de que un grupo que se apartara tenía que terminar en nada, mientras que un buen barco continuaría navegando majestuosamente. Veían en este movimiento que se había separado y fracasado antes la confirmación de que su suposición era la correcta. No puede negarse que los pasajes del Antiguo Testamento, como ellos lo entendían, declaraban que la iglesia estaba marchando hacia el final. Y así sería para siempre la iglesia de Dios, sin excepción, hasta la aparición del nuevo movimiento, bajo la dirección de Cristo y los apóstoles, toda ramificación había terminado en nada. Por lo tanto, los fariseos tenían lo que parecía ser el argumento más convincente. Es cierto, antes de que viniera Cristo, todas es que Dios lo dice en su palabra, si las ramas son cortadas de la higuera, si no producen frutos son cortadas de la higuera. Y mucha gente, como se lo dije anteriormente, apostató y terminaron en nada. Entonces los fariseos se valían de eso para hacer que la gente no se saliera de la iglesia en los tiempos de Cristo. Y qué convincente parecía ser su lógica a los hombres y las mujeres de ese tiempo,
¿Cuántos en verdad fueron conquistados y siguieron esa línea de razonamiento? Esto quitó toda preocupación y carga de sus mentes. Esto alivió las convicciones despertadas por el mensaje de Pablo y otros apóstoles. Los indujo a descansar y entregar la guarda de sus almas a la iglesia. Ahí está el meollo del asunto. Yo no le tengo que entregar mi alma a la iglesia. Yo le tengo que entregar mi alma a Cristo Jesús. Es a Él al que le debo entregar mi vida, mi alma, todos mis bienes, todo lo que yo soy. No es a la iglesia. Y ahí es donde las personas se confunden. Después de todo, la iglesia estaba marchando y de los que necesitaban preocuparse no era más que estar en su rebaño y bajo su cuidado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de la iglesia se sentían firmes y seguros. Era una iglesia apóstata, pero ellos se sentían firmes y seguros, porque creían que lo que estaban haciendo era lo correcto y estaban apostatando. El fariseo, no faltándole una respuesta, diría: sí, yo sé que la situación en la iglesia está lejos de lo correcto. Hay muchas cosas que no puedo recomendar y no hay nada en el mundo que más se necesite que un reavivamiento en la iglesia ahora. Bueno, pues ahorita lo estamos viendo con los reavivamientos. Necesitamos un reavivamiento. Necesitamos líderes que traigan personas a la iglesia. Necesitamos. Y no se dan cuenta que lo que necesitan es predicar la verdad, tal y como está en la palabra de Dios. ¿Que es restrictiva? Sí, es restrictiva. ¿Que hay que decirla? Hay que decirla. ¿Que hay que corregir? Hay que corregir. Pero el Señor sabe todo acerca de ello y Él tomará cuidado del asunto en su propio tiempo y manera. La dificultad con estos reformadores es que correrán delante del Señor. Ellos no están preparados para esperar que Dios obre. ¿Por qué? Porque es ya en este momento que yo tengo que permitirle al Señor que obre. Es en este momento. No es ni dentro de 10 años ni dentro de 20 años. No, es ya, en este momento. Pero ellos no lo aceptan. No lo aceptan. Vendrá el tiempo. No se preocupen, todavía no ha llegado el momento para abandonar la iglesia. Y mientras tanto, están sus cabezas llenándose de apostasía. Vamos a leer Isaías 1, del 21 al 23. Isaías 1, del 21 al 23. Dice: ¿cómo te has convertido? Bueno, imagínense con el dolor y el sufrimiento que Dios le puso en su mente a Isaías que escribiera estas palabras. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua. Tus principios prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Es increíble porque al leer estas palabras estamos describiendo las iglesias actuales. Las repito. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus principios prevaricadores y compañeros de ladrones, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras la recompensa. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Eso es lo que estamos viviendo en la actualidad
en todas las iglesias, en todos los gobiernos de esta tierra también. Ahora vamos a leer Isaías 1 del 25 al 27. Dice así: y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más profundo de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Repito, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más profundo de tus escorias, y quitaré todas tus impurezas. Ahí es donde está el problema, que cuando Dios dice, te voy a limpiar, te voy a quitar la escoria, te voy a quitar las impurezas, no queremos que nos las quite. Duele, y duele muchísimo, muchísimo. A mí me hace gracia, porque cuando yo estaba chiquita, cuando tenía mis hijos chiquitos, ellos eran muy juguetones y vivían en un lugar en donde ellos tenían mucho campo para jugar. Y cuando entraban a la casa venían sucios, y yo los agarraba con un paste, con una estopa, y empezaba a restregarlos para quitarles toda suciedad. Y se ponían bravos, lloraban. Mami, no, me duele, me duele. Pues así nos pasa a nosotros. Volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más profundo de tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia. Con justicia. El Señor conoce la situación. Esto no lo ha tomado por sorpresa a Él. Él está actuando para corregirla. Él quiere que nosotros nos corrijamos. Él quiere que nosotros aprendamos. Él quiere limpiarnos. Tenemos que permitírselo. Pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? No quiero. ¿Por qué? Porque mucha gente, donde los empezamos a limpiar y a redarguir de todas las maldades que cometen, no les gusta. Mire, hay personas que uno les dice, les comenta algún error que han cometido, no para maltratarlos ni para ofenderlos, sino porque así fue. Si yo cometí un error, lo cometí, y aunque me duela que me lo digan, lo cometí. Pero se ofenden. Entonces, las iglesias están llenas de personas que si les dicen que están cometiendo errores, son resentidos, se resienten. Y no se están dando cuenta de que es el Señor que quiere que se corrijan, que quiere que cambien, que tomen un nuevo rumbo. Pero bueno, de ahí habla el fariseo. Ahora díganme, ¿qué puede ser más claro de que habrá un gran zarandeo en Israel? Dios lo producirá, y entonces todos los elementos de la iglesia que están fuera de armonía con Él y su verdad serán zarandeados, y el verdadero pueblo de Dios permanecerá para continuar a la victoria. ¿Es cierto eso? Sí, sí es cierto, pero eso no era propiedad de los judíos, es propiedad de todos los de los que quieren estar en armonía con Él. Y cuando este zarandeo termine, la iglesia será el gran poder para bien que el Señor quiere que ella sea. En este tiempo de gran victoria, ustedes o están en ella y son fieles, participarán del triunfo, pero si están fuera, entonces ciertamente fallarán en compartir esa victoria. No importa cuán sinceros podamos ser. Así que, ¿no sería mejor tomar el camino seguro y estar en la iglesia? Ella está marchando hacia el final. Eso es lo que dicen. En parte tienen razón, pero en parte no. Porque ellos, empezando por los líderes, no estaban en armonía con Dios y su verdad. Pero ellos creían que estaban en armonía.
Entonces ahí es donde uno tiene que estudiar, 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 a ver si lo que me están diciendo está en armonía con la verdad y está en armonía con Dios, porque de lo contrario, entonces no están yendo para un puerto firme. Tales eran los argumentos que los fariseos en el tiempo de Pablo podían usar, buscando desviar al pueblo del mensaje. Sin duda, ellos tuvieron éxito en desviar muchas personas que de otro modo hubieran sido creyentes en el Salvador y su mensaje. Si los sacerdotes y rabinos no se hubieran interpuesto, esta enseñanza habría realizado una reforma cual nunca la podía presenciar el mundo. Sobre esta tierra estaban Cristo vivo, con un mensaje de justicia viviente, y el pueblo estaba dispuesto a recibir este mensaje. Si lo hubieran hecho, se habían producido el más grande reavivamiento jamás presenciado en el mundo. Mirando la historia pasada, podemos creer que si nosotros hubiéramos vivido entonces, ciertamente seríamos una parte del movimiento que Cristo estaba guiando. Maravillosos habrían sido los resultados. Pero este reavivamiento nunca llegó. Solo muy pocos tomaron su posición por él. ¿Y quién lo impidió? Los líderes apóstatas de la iglesia, los cuales la condujeron a la apostasía y derrotaron el mensaje con argumentos que, independientemente de cuán lejos la iglesia se hubiera extraviado, la justicia de Dios permanecería siempre como el objeto supremo de la voluntad de Dios. Los líderes contendían que Dios era plenamente sabedor de la condición que estaba y que había hecho provisión para purificarla y reformarla. Creían en que la iglesia, así como la definían, caminaran hasta el reino. Bueno, pues ellos también estaban muy tranquilos porque eso había ocurrido durante siglos atrás. Ellos apostataban y Dios los enmendaba, los volvían a apostatar y volvían a ser jalados. Entonces ellos creyeron que eso era una vez más, y no era cierto. Esto prueba ser una posición enteramente errónea y costó el ministerio y todo. El que siguió y creyó en ellos perdió la vida eterna. Se cometió una serie estupidez. Esta iglesia, como ellos la definían y conocían, no cambió hasta el punto final como estaban tan convencidos que lo haría. Llegó a ser rechazada y cortada totalmente, y los que permanecieron con ella fueron de la misma manera rechazados y cortados para siempre. Es que ese es el problema. Nosotros debemos analizar la iglesia a la cual pertenecemos, porque si no, vamos a ser cortados como ellos, como líderes. ¿Por qué? Porque seguimos a los líderes, no seguimos a Cristo, no seguimos la verdad, no seguimos su palabra. No se está diciendo que la iglesia de Dios no está marchando hacia el fin. La iglesia, como Dios la conoce y la definirá hasta el punto final, todos los que permanecen en la iglesia y son fieles triunfarán con ella. El fracaso de los fariseos y el pueblo que dirigían fue que no pudieron ver y conocer esta iglesia. Ellos conocieron y vieron una cierta organización de la iglesia y definen como la iglesia de Dios. Luego aplicaron las declaraciones proféticas en el Antiguo Testamento, las cuales fueron designadas por Dios para hablar únicamente de su verdadera iglesia, a esa que ellos pensaban equivocadamente que era la iglesia de Dios. A su verdadera iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Los que creen, los que lo siguen. Esa es la verdadera iglesia. Vamos a leer Jeremías 33 del 23 al 26. A ver qué nos quiere decir el Señor. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ¿no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo?
2 familias que Jehová escogiera ha desechado, y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, sigo en el 26, también desecharé las descendencias de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia, quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Vuelvo a repetir. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, y no has echado de ver lo que habla este pueblo diciendo, 2 familias que Jehová escogiera ha desechado, y ha tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Así ha dicho Jehová, si no permaneciera mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y de la tierra, continúo con el 26, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia, quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia, y tendré de ellos misericordia. Y así, al aplicar malas declaraciones de estas profecías de su propia organización de iglesia, ellos fueron capaces de hacer un caso suficientemente convincente para conducir a la mayoría al extravío. ¿Con cuánta efectividad pudieron usar Jeremías 33 del 23 al 26 para sustentar su oposición a Cristo? Con tal de que los oidores no continuaran las falsas premisas sobre la que sus argumentos se basaban. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ¿no has echado de ver? Bueno, ya lo leí. El versículo 23 y 26 al 26. Vamos a leer ahora Jeremías 31 del 35 al 37. Jeremías 31 del 35 al 37. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Y el 37 no lo puse. Vamos a buscarlo para leerlo. Porque era Jeremías, espérese para ver, sí, al 37. Vamos a buscarlo porque no lo puse y no puedo dejarlo sin leer. Jeremías 31 el versículo 37 dice así. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorar hacia abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé de toda descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. El fariseo, al igual que en la actualidad, se pregunta, ¿está el sol alumbrando hoy? ¿Alumbra la luna en la noche en este tiempo presente? ¿Es posible que Dios deseche a Israel por lo que ha hecho? Pero primero hay que identificar cuidadosamente quién era y es Israel antes de aplicar el versículo. Esta es una táctica de Satanás para impedir la verdad, que la verdad se usa con tanta frecuencia que uno puede pensar que no tendría más valor. Pero en toda generación, cuando se expone la verdad, Satanás usa esta arma tan efectiva como antes. Esta era la gran arma que ayudaba a frustrar al estupendo reavivamiento que pudo haber sido en los días de Cristo y en tiempos de la Reforma.
Todavía le dicen a uno, no, si todavía sale el sol para todos, para buenos y malos. La luna sale para buenos y malos. Cristo todavía no va a venir. No se preocupen, esténse tranquilos. Cuán sombrío era el esfuerzo, el fracaso del concilio de Constanza en la Reforma, cuando lo que consideraba lo mejor que podía hacerse para salvar a la Iglesia, la incineración de Hus y de Jerónimo. Era la cosa peor que posiblemente podía hacerse, por cualquier causa y por cualquier razón. La explicación de esta incongruencia y la clave del círculo vicioso de autoimplicar contradicciones está en el hecho de todos estos hombres que denunciaban las malas prácticas, las extorsiones y opresiones del clero. Sostenían que la iglesia de todos estos males, que no eran más que la expresión, era la verdadera y única iglesia. Aun cuando ellos eran compelidos a admitir que la iglesia estaba inextricablemente implicada en ello, cuando de este modo se les requería reflexionar aún sobre la iglesia, esto era hecho siempre con reservación y apología, que a pesar de todo esto, ella era la verdadera y única iglesia. Ellos denunciaban a los hombres y las actividades de ellos, aún de los papas y de la corte papal, pero todavía defendían y suplicaban por la maquinaria. Ellos condenaban las malas prácticas, pero justificaban el sistema por el cual era únicamente posible que las prácticas no solo podían perpetuarse, sino que podían aún existir. Son las prácticas, lo que se hace, lo que le disgusta al Señor. Los tiempos eran malos, pero la iglesia que hacía era la que hacía que los tiempos eran. Era justa. Los eclesiásticos eran malos, pero la iglesia de los cuales los miembros y la expresión era esencialmente la vida de los eclesiásticos era buena. Las costumbres eran perniciosas, pero la iglesia de quien era esencialmente las costumbres era la morada de santidad. Las prácticas eran abominables, pero la iglesia, la cual inventaba y se beneficiaba de todas estas prácticas, era santa. Los papas eran demoníacos, pero la iglesia, de la que los papas eran la cabeza, la voluntad activa, la mente conductora, era divina. Pues eso lo estamos viviendo en la actualidad. Y no son solo los papas, son los líderes, son los pastores, son los líderes de todas las iglesias que piensan que pueden hacer lo que les da la gana. Tienen costumbres perniciosas y las prácticas que hacen son abominables, pero su iglesia es santa. Su iglesia es buena. Es la conductora hacia Dios. Entonces, no. La iglesia no es el edificio. La iglesia es la congregación. Y si los líderes están apostatando y los seguidores se mantienen ahí, caen en apostasía porque llegan a creer todo lo que se les dice, sea la congregación que sea. Véanse las grandes iglesias y las magníficas catedrales. Escúchese la música celestial de los cantos divinos. Tómese el olor impresionante del santo incienso. Siéntase la reverencia de los servicios solemnes, mientras el manto rico del ministro eclesiástico en el altar se arrodilla ante el Espíritu y se mueve en santa procesión. Medítese en la extensa magnitud de sus misiones, contémplese su perfecta organización por lo que ella ejecuta como un hombre las maravillas de su voluntad. Sostiene imperios en temor y gobierna al mundo. ¿No es esa la iglesia santa y verdadera? Porque a mí me dicen, vea, si tal iglesia es la que más ayuda a los pobres, la otra iglesia ayuda a las viudas, la otra... Sí, estamos de acuerdo.
pero en su cabeza, en sus actitudes y en su forma de actuar, son apóstatas. Y si lo seguimos, caemos en ese rol. La iglesia era el arca de Dios, el barco de salvación. El piloto, el capitán, la tripulación podían ser todos piratas. Y usar todo movimiento del barco solo para propósitos piratas y cargarlo hasta el punto de hundirse con saqueos piratas y mantener siempre en dirección directa hacia la perdición. Y a pesar de todo, el gran antiguo barco en sí mismo estaba bien y llegaría hasta el puerto celestial. Por lo tanto, aferrados al arca, permanezcan en el antiguo barco y estarán seguros y desembarquen por fin en la playa eterna. ¿No es eso una apostasía? Si la iglesia está haciendo saqueos, si está pirateando, si está robando, ¿puede llegar a puerto seguro? ¿Es el arca de Dios? No. Tal es la esencia, la concepción sostenida y que ha inculcado durante siglos. Puesto que este engaño se inculcaba sistemáticamente, ciegamente se recibía y se acogía con cariño. Por supuesto, la reforma fue imposible. Pero tan pronto se levantaron hombres con el coraje de convicción y la confianza en la verdad y hablaron clara y llanamente que el sistema no es la iglesia de Dios en ningún rasgo sentido, entonces la reforma había comenzado. Así fue como la reforma llegó. Y sin eso, la reforma nunca pudo haber llegado. Los mismos argumentos usados durante los tiempos de Cristo, Pablo y Lutero se están usando con igual éxito hoy. Esto significa el hecho trágico de que los seguidores profesos de Cristo no están aprendiendo las lecciones del pasado. En guerra física, un general sabe que no debe usar las mismas tácticas todo el tiempo. Sabiamente varía sus estrategias con el resultado de que el enemigo no pueda predecir su acercamiento. Satanás no tiene que tomar estas precauciones. Él puede ver que los hombres no han aprendido. Así que puede usar las mismas tácticas repetidamente con igual y aún mejor éxito en cada ocasión. De que él lo pueda hacer es un comentario triste del fracaso del hombre de sacar beneficio de los errores de sus antecesores. Pero estas lecciones tienen que ser aprendidas. El precio del fracaso es muy alto. La vida es eterna. Los fariseos y sacerdotes papales eran maestros en citar las escrituras. Ellos podían amontonar argumento sobre argumento para probar su punto y tenían gran éxito en convencer a la mayoría. Pero nada de esto los salvó. No es la sinceridad ni el peso del argumento, sino la verdad la que salva. Por lo tanto, nosotros debemos hallar la verdad primero. Entonces habremos hallado la iglesia y la salvación. Cuando vinieron los reformadores y Martín Lutero clavó en la puerta todo lo que él había encontrado que estaba fallando la iglesia, una de las pautas que estaban ahí escritas era que la salvación no se negocia, la salvación no se vende. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora? Traigan los diezmos a la alfolí, tráigalos. Y reciban la prosperidad, y reciban las bendiciones, y reciban hasta la salvación. Porque salvo siempre salvo. Están vendiendo, están negociando la salvación. Cuando Cristo vio en el templo que los mercaderes estaban negociando su perdón, ¿qué fue lo que hizo? No expulsó a todos los mercaderes de la iglesia. ¿Y qué están haciendo ahora los líderes de todas las iglesias? No es negociando la prosperidad y la salvación.
Entonces, ¿dónde está la palabra de Dios que dice, seguid el reino de Dios y tu justicia y todas las cosas os serán añadidas? Porque eso es lo que tenemos que buscar, el reino de Dios y su justicia, para buscar esa añadidura. Pero no, ellos dicen, traigan los diezmos a la forí para que alcancen las añadiduras. Y eso no es negociable. Eso no es negociable. La única forma de negociar con Dios es llegar con un corazón contrito y humillado. La única forma de negociar con Dios es respetar su ley. No nos confundamos, por favor, no nos confundamos. Porque nosotros somos los que nos confundimos, porque oímos lo que queremos oír. No queremos corrección, no queremos limpieza, no queremos rectitud. Lo que queremos es que nos dejen por la libre y hacer lo que nos plazca. Y no es así, no es así. No todas las iglesias nos llevan a puerto firme, porque estamos oyendo palabras de apostasía y eso va penetrando en mi cabeza y me va haciendo desechar lo bueno para aceptar lo malo. Cuando yo estaba chiquita, mi papá me decía, hay que leer libros malos para apreciar los buenos. Y yo les digo, hay que leer libros buenos. Y el mejor libro para aprender de Dios es su palabra y escudriñarla. Eso era lo que les traía para hoy. Tengan todos una excelente semana. Bendiciones para todos. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Que el Señor los bendiga grandemente. Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me